La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Es una nueva edición de A Pensar Más y con Rosa María Palacios. Ya, aquí en Lima, muchas gracias por su paciencia, por todos los tweets, mensajes de Facebook que han llegado, por redes sociales. No, nadie me ha votado, no me he ido porque, no, me he ido de vacaciones. A un pobre señor le tuve que decir, oiga, por el amor de Dios, ¿no? Uno puede tomarse 3 días con sus hijos, son vacaciones escolares en algunos colegios, y bueno, me fui unos días con mis hijos de paseo, pero ya estoy aquí, y además siempre al tanto de lo que está pasando en el Perú, que se parece tanto a lo que pasa en otros lugares, ¿no? ¿Así? ¿Sí? Claro, mira, en Buenos Aires, donde he estado, hoy hay, bueno, una crisis económica, sí, ciertamente, pero Y política también, sí. y un ambiente de esperanza, ¿no? Ahora, pobres, porque la verdad es que Cristina Kirchner ha dejado un desastre, y uno de los desastres que dejó fue un desastre estadístico. Tú sabes que hubo un apagón estadístico, prohibió estadísticas y decía al país que solo había 5% de pobres. Bueno, finalmente se han estudiado todo, la metodología, se han sincerado las cifras y están debajo de la línea de pobreza 33% de los argentinos, uno de los países naturalmente bendecidos por Dios, uno de los países más ricos de Latinoamérica, donde no falta la comida jamás, ¿no? Porque hay trigo y hay carne, hay petróleo, ¿no? Pero sin embargo, claro, tú ves los problemas del populismo que han tenido que soportar durante décadas. De cada 3 trabajadores, 2 trabajan para el Estado. O sea, imagínate, un trabajador tiene que sostener a 2 públicos con sus impuestos. Entonces, así no es viable, pues, el país, ¿no? Pero en fin, eso es lo que está pasando. Y acá, bueno, en Lima yo seguía desde Argentina, donde se ha seguido muy vivamente el tema del referéndum fallido en Colombia. Claro. Son noticias allá de primera plana, Sí, claro. y además de muy debatidas y con muy buenos columnistas, caramba, muy buen insight, como dicen, y con muchísima información de adentro, como dicen, ¿no? Y bueno, la historia parece estar cantada. Si Uribe no le da su bendición al acuerdo, pues no hay acuerdo. Hoy se reúnen justo con Pastrana y con... Claro, con yo Manuel creo que Uribe no preveía ganar. No, que preveía que sí iba a ganar y que él iba a seguir siendo un opositor. Ahora él gana y el país se voltea donde él dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Seguimos en la guerra? ¿No seguimos en la guerra? Y claro, ningún presidente o expresidente quiere ser parte de, ¿no?, el antinobel de la paz, ¿no? Claro. O sea, el que promovió la guerra, Claro. ser recordado como el que promovió la guerra. Entonces ahora está de acuerdo con casi todo, ¿no? Y solo quiere cambiar algunas pequeñas cosas, ¿no? Es que es ridículo, ¿no? De nuevo pasa como pasa muchas veces acá, ¿no? No se informa bien y no se explica bien, no hubo tiempo tal vez, y ahí el gobierno se equivocó. Un acuerdo que es complejo, o sea, se le dice a la gente, nadie va a ir a la cárcel por los crímenes horrendos que han cometido, no les va a pasar nada, les van a dar plata, les van a dar puestos de trabajo en el Estado. Curules. Y les van a dar curules. Claro. Entonces, ¿qué acuerdo es ese? Y obviamente, miren, el perdón, miren, la paz uno la puede conceder, ¿no? Pero el perdón es algo muy distinto. Nace del corazón. Y si uno no, digamos, no quiere perdonar, porque no está listo para perdonar, pues no está listo pues para perdonar, ¿no? O sea, le están pidiendo a un sector de la población colombiana algo muy duro, de verdad, porque, a ver, porque te maten a tu papá, a tu hermano, a tu madre, en cualquiera de los dos lados, ¿no? Es algo que no se procesa de un día para otro, ¿no? Y menos tener a la persona que asesinó a tu padre caminando por la calle libre, ¿no? Y no solamente eso, sino participando en política, ¿no? Claro. Entonces, no es igual que el fenómeno Sendero Luminoso, yo lo he explicado varias veces. Sendero Luminoso fue derrotado. Pero hay quienes insisten en que eso sí No, tiene un punto no de es, imagínate. no, porque tendría que haber sido derrotado por el Estado colombiano. Y el Estado colombiano no pudo derrotar a la guerrilla, porque la guerrilla llegó a, como se llama, un límite crítico, ¿no? Y la otra cosa que no se dice es que la guerrilla tiene que entregar todos los fondos que tiene robados, tanto en narcotráfico, secuestros, tierras. Ya se han expropiado muchísimas tierras que se habían apropiado de la guerrilla para ser repartidas equitativamente entre los campesinos. En las áreas rurales más golpeadas por la guerra, pues el sí fue masivo. En las áreas urbanas el no fue masivo. Y lo que es increíble
¿Cómo puedes tener una decisión popular con 62% de absentismo, ¿no? O sea, Claro. no fue a votar 62% de la gente. Cierto que mala suerte, pasaba un huracán muy cerca a Colombia, habían tormentas, el clima no ayudó, pero 62% de ausentismo, ¿no? Oye, ¿cómo puede no interesarte un tema que ha sido vital en la vida de tu patria, ¿no? Y eso ya no se le puede echar la culpa ahí a ninguno de las partes, sino al pueblo, ¿no? Eso refuerza la versión de que faltó mucha información, ¿no? Y faltó Ese es el mucha tema. información, faltó mucha información. O sea, tú no puedes... a veces la gente dice, ya no quiero saber nada del tema, soy indiferente. Pero no, faltó información de lo importante que era. Ahora, el referéndum no era, y esa es una parte jurídica bien compleja, no era vinculante. Entonces los guerrilleros dicen, nosotros ya entregamos el acuerdo a Suiza, a Berna, a la Comisión de Acuerdos, o sea, el acuerdo ya está jurídicamente validado, Claro. no necesita el referéndum. Entonces tienes un referéndum políticamente inviable, pero legal y jurídicamente viable. ¿Cómo arreglas ese problema? Jurídicamente Claro. está listo. Está listo. Ya no hay nada que hacer. Claro. ¿Ya? Pero, porque lo ha firmado el Estado colombiano. Pero tiene una injerencia política. Pero lo Y- que quiso Santos fue tener una legitimación política. Pero, No la obtuvo. claro. Y al no obtenerla, se tienen que sentar todos a discutir qué van a hacer. Se ha llamado al expresidente Pastrana también, a Uribe, y Uribe con el teléfono en la mano, ¿no? Delante de todo el mundo. Sí, 8:30 de la mañana, señor presidente, estoy ahí. Acuérdense que Santos fue fue su ministro de defensa. Sí, pues. ¿Ya? Y juntos atacaron a las FARC, que tuvieron operaciones exitosas, ¿no? El famoso ataque ya en la frontera con Venezuela, que Venezuela protestó y todo lo demás, pero que logran capturar a la computadora, ¿no es cierto?, del famoso Jujuy, y de ahí comienzan a obtener muchísima información importante. Entonces, sí, la verdad es que a mí me ha dado pena, pero entiendo que hay sentimientos encontrados. Uno de lejos no tiene una posición de observación, hay sentimientos encontrados, pero yo espero que lleguen a una solución de paz muy pronto, porque yo creo que la vocación de las partes por lo menos sigue intacta. De momento hay un cese al fuego hasta el 31 de octubre y la pregunta hoy es, ¿después qué? Bueno, ¿No? depende mucho de lo que haga la guerrilla. Yo creo que la guerrilla ya está embarcada en el proceso de paz. Esa declaración de Timochenko que dice, perdón, nosotros ya nos fuimos a Berna, Claro. ya depositamos el instrumento, esto para nosotros está terminado. Y eso implica, claro, una justicia transicional, es decir, les van a hacer cortes especiales. Y bueno, claro, tiene que tener jueces calificados para juzgar esto. Pero lo que es interesante es que ayer Uribe dijo que él ya no tenía ningún problema en el indulto a los 5.700 guerrilleros que no han participado en crímenes de lesa humanidad. Claro. Ya, porque realmente los que han participado en las cosas más salvajes Ni ya siquiera pueden llegar a Colombia. no, están muertos. Claro, claro. O se van a quedar en Cuba. O sea, no van a regresar a Colombia. Lógico. ¿Ya? O están muertos, ¿no? Porque ya en 50 años de guerra ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, que el Estado también le ha dado sus golpes a la guerrilla, a la FARC. O sea que sí hay, por supuesto hay esto. Entonces el tema de la paz ha estado muy presente, como les digo, en la agenda noticiosa internacional. Creo que eso, el tema de las elecciones de los Estados Unidos también. Ayer hubo debate de los vicepresidentes. Y bueno, en el área local yo quería empezar diciéndoles que hay que mandarle un saludo muy especial a todos los médicos. Hoy día es el Día de la Medicina Peruana. Así es. Y es el Día de la Medicina Peruana por una razón muy especial. Hoy día es la muerte, en 1885, de un joven médico provinciano llamado Daniel Alcides Carrión, que se convirtió en el héroe de la medicina peruana porque pudo probar en su cuerpo que una enfermedad que se llamaba la verruga peruana era la misma enfermedad que la fiebre de la orolla, ¿no? Una enfermedad era mortal, la otra no, y él probó, ¿no es cierto?, que las dos enfermedades eran lo mismo y que provenían de la misma fuente. Hoy las dos enfermedades son una y se llaman la enfermedad de Carrión, Claro. en homenaje a Daniel Alcides Carrión. Hoy el sacrificio de Carrión sería imposible porque los comités de ética médica no te permitirían hacer algo así, ¿no es cierto? Pero en el caso de él, no es que buscara su muerte, él pensó que podía sobrevivir, Claro. ¿no? Evidentemente lo que quería saber era llevar un diario, ¿no es cierto?, de todos los síntomas, Sí. para establecer la cantidad de fiebre, etcétera, porque la enfermedad era muy poco conocida y por supuesto era mortal, y fue mortal con aquellas personas que construyeron justamente el ferrocarril central, el que hoy usamos.
esa línea de ferrocarril le costó la vida a muchísimos trabajadores. Mire ese enlace de la historia, ¿no? Claro, Es increíble. por la verruga peruana. Entonces, es un día especial. Yo una noche estoy invitada al colegio médico. Va a ir el presidente Kuczynski porque se hace un homenaje especial a su padre, un hombre que es muy reconocido en la selva peruana. El hospital de salud lleva su nombre hace muchos años, justamente por el mismo esfuerzo de Carrión, ¿no? Ir, internarte y buscar las enfermedades más raras, las que nadie quiere ver, la malaria, la fiebre amarilla, la lepra, el trabajo con los leprosos, aplicar nuevos instrumentos modernos, entre comillas, para esa época, ¿no? Sí. Él encontró a los leprosos enjaulados, ¿no? Entonces simplemente sacó todas las jaulas, botó todo y los hizo vivir como una colonia, o sea, les cambió completamente la calidad de vida. Entonces, hoy día en el colegio médico se va a reconocer al padre del presidente Kuczynski. El presidente Kuczynski va a estar ahí. Me parece muy bonito y yo voy a estar ahí, voy a estar de maestra de ceremonias, así que feliz día a todos los médicos. Muy bien. Los criticamos muchas veces, pero en realidad son unos santos porque nos hacen la vida más fácil, nos quitan el dolor. Qué maravilla, ¿no? Que alguien te quita el dolor. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso también, pero vamos a hablar también hoy día de dos temas importantes. Primero, de lo de Piura. Sí. Lo de Piura es unas imágenes que han aparecido en Cuarto Poder este fin de semana, en las cuales se nota que muy claramente que dos suboficiales, no, más de dos, son un grupo en realidad, todos integrantes de la SWAT, ejecutan a personas que están tiradas en el suelo, las rematan, ¿no? Ya están reducidos totalmente. Están reducidos y pasan y los rematan, ¿no? Y se nota claramente que los rematan. Esto es a plena luz del día, entonces la filmación es bastante clara. Y la discusión es si es que esto constituye un escuadrón de la muerte o constituye simplemente que en ese momento, ¿no es cierto?, estos agentes actuaron de una manera absolutamente irregular. De eso vamos a hablar con Doris Aguirre. Pero antes vamos a hablar con Johnny Lescano, con el que me suelo pelear, ustedes saben mucho, pero con el que nos queremos mucho porque siempre nos entrevista, nos acepta las entrevistas, para hablar de, el tema de la unidad de investigación financiera, que ha sido realmente el parteaguas en la discusión de las facultades compartidas. Él ha propuesto un referéndum para que la unidad de inteligencia financiera comparte información con organismos electorales. Yo creo que un referéndum es innecesario. Claro, lo que pasa es que como la mayoría de los congresistas no lo van a aceptar. No lo van a aceptar, ve que la salida es irse al referéndum. Ahora, si eso funciona, vamos a terminar aprobando muchas leyes por referéndum y derogando muchas leyes por referéndum. Ese no es nuestro esquema constitucional. Y el otro tema es la ley antimonopolio, que hace mucho tiempo tiene que debatirse en el Perú y no se debate. Sobre eso vamos a hacer un comentario largo y por supuesto comentar el graciosísimo, pero no saben cómo me he reído, editorial del Diario El Comercio sobre el tema monopólico. Es que es para llorar de la risa. A ver. ¿De quién? Del comercio. ¿El comercio? Sí, oponiéndose a legislación antimonopólica. Es decir, por supuesto no hay un disclosure en ninguna parte, ¿no? de editorial, ¿no? Dice, claro, nosotros tenemos la concentración del 80% de prensa escrita en el Perú. Eso no lo dice en ninguna parte, ¿no? El conflicto de interés no está. Ahora, evidentemente todos lo sabemos y ellos también, no creo que no se hayan enterado, ¿no? Entonces los que escriben el editorial deben saberlo. El tema acá, digamos, parte de dos, creo yo, circunstancias diferentes. El monopolio sí está prohibido en el Perú para medios de comunicación. No es que no esté prohibido en el Perú. Para medios de comunicación está específicamente prohibido. Y no solo en la Constitución del 93, sino en el 79. En razón de esa prohibición, un grupo de periodistas, entre los que me encuentro, presentó una acción de amparo hace, en noviembre, 3 años, y sigue detenida en primera instancia sin resolverse. 3 años. Ya hemos protestado ante la Comisión Interamericana, no nos han contestado, vamos a volver a hacerlo justamente por el aniversario. 3 años en primera instancia, una acción de amparo de un tema fundamental que afecta la libertad de información de todos los peruanos. Bueno, muy bien, ahí sigue. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo entero no se permite, para defender al consumidor, que una sola empresa tenga toda la posibilidad de prestar un servicio o producir un bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el consumidor se ve afectado. ¿Por qué no se prohibió en el Perú? Porque en el año 93 éramos pobres, repobres. Y en este país no había monopolios en ese momento porque no había acumulación de capital. O
sea, para que se hagan una idea, no había nadie en la lista Forbes, ¿no es cierto?, de los 500 más ricos de Latinoamérica, nadie, ¿no? Éramos un país muy pobre, con pocos capitales acumulados. Del 93, digamos, hasta el 2016, la situación ha cambiado. El país ha crecido, se ha producido, y el capitalismo, al cual yo adhiero, no rechazo, produce naturalmente monopolios. O sea, el juego, ¿ustedes se acuerdan del juego de Monopolio? Ya, eso es como jugar al capitalismo. Claro. Gana el que tiene el monopolio. El que compra. Exactamente. ¿Ok? Entonces, naturalmente, el capitalismo lleva al monopolio. Y esa es una de las contradicciones que hay que regular. ¿Por qué? Porque el monopolio perjudica al consumidor. Y tú lo que quieres en un libre mercado es que el consumidor reine, ¿no es cierto? Lo que tú quieres es que el consumidor obtenga el mejor precio posible de la libre formación de precios. Claro. Cuando hay monopolio, no hay libre formación de precios. El artículo de El Comercio dice una cosa tan estúpida pero tan graciosa. Dice que si tú tienes una situación monopólica, el que provee el bien y el servicio no puede poner cualquier precio, porque si no, tiene la maldición del monopolio, que es que nadie le compre. Así, a ver, pues, vende leche y que nadie te va a comprar. De repente nadie te compra el periódico, eso es verdad, pero en bienes que son absolutamente necesarios, electricidad, teléfono, agua, a ver, pues, ya, no le compro a Sedapal. ¿Y a quién ya no le compro? ¿Qué? ¿Cisterna? O sea, por Dios, o sea, un poco de... Ahora, hay monopolios naturales. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos empresas de agua. Claro. ¿Ya? Porque no pueden tirar tuberías, se dan cuenta, por toda la ciudad. Pero, por ejemplo, en electricidad se comenzó a partir para bien. Tenemos 2 proveedores de servicio en Lima, tenemos una multiplicidad de gente generadora y una multiplicidad de gente transportadora, ¿no es cierto? Y otros que están en el negocio de la distribución. O sea, el negocio se partió. Electricidad tiene ley específica que prohíbe el monopolio. Y además las tarifas están reguladas por un sistema nacional, ¿no es cierto? Entonces, sí, por supuesto que se necesita regulación antimonopólica. Y ya la tenemos. En electricidad está regulado. No veo que se rasguen las vestiduras porque en electricidad está regulado. Y los argumentos del comercio para oponerse al monopolio son: a Indecopi le va a costar muy caro contratar personal. De verdad, así han puesto. Y que lo que hay que terminar es con las barreras burocráticas. Por supuesto que hay que terminar. Mira, me hace recordar la marcha de Ni Una Menos, ¿te acuerdas? Sí. No, sí, bueno, es importante protestar por la violencia contra la mujer, pero también hay que protestar por la violencia contra los hombres y por la paz del mundo. No. Estamos hablando de un tema. El otro tema importa, por supuesto, pero no me desvíes el tema, pues. ¿Ya? Todos sabemos que hay un problema de monopolios en el Perú ya a estas alturas. Y todos sabemos que algunos monopolios, ¿no es cierto?, se están rompiendo no por regulación peruana, sino por regulación internacional, desde fuera. Que fue el caso Strata, que tuvo que vender su posición en las Bambas, porque desde su matriz no le permitían tener posiciones de dominio en el mundo en esa materia. Imagínense. Ahora dicen que no se necesita regulación antimonopólica para entrar a la OCDE. No sea, porque todos los socios ahí tienen regulación antimonopólica. Finalmente, el ministro Saavedra, lo dijo para después de la pausa. Sí, el señor Juan Cheput, congresista, ya no sé de qué bancada, pobrecito no tiene amigos, dice que al señor Saavedra, ministro de Educación, lo protegen sus amigos columnistas. Y hoy día en la mañana me han mencionado a mí. Yo no he escrito nada, he estado de vacaciones. Yo lo único que he puesto es un tuit que dice: tú no has cambiado pelona. Porque claro, el Congreso se quiere tirar al ministro de Educación. Ya, para ponerlo así en lenguaje plano. ¿Ya? ¿Qué quiere hacer? ¿Interpelarlo para qué? Para censurarlo, pues. Al ministro más eficiente, al mejor ministro. ¿Por qué? Por los Juegos Panamericanos. No por un problema magisterial, educativo, no. Por los Juegos Panamericanos. No ha cambiado pues la pelona. ¿Qué cosa podemos hacer? Eso es todo lo que he dicho. Yo no tengo la culpa que lo hayan retuiteado 400 veces, pues, pero eso es lo que han... Tú no has cambiado pelona. Vamos a la pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto
Maldonado 92.5 FM. No se vayan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos con el congresista Johnny Lescano por medio de la línea telefónica, Rosa María. Bueno, muy buenos días, congresista. Gracias por responder a nuestro llamado. Buenos días, un saludo para todos. Bueno, primero vamos a hablar del tema de la Unidad de Inteligencia Financiera, que la verdad ha sido, bueno, no ha sido una sorpresa, pero que el Congreso se oponga específicamente en un pedido de facultades a que la Unidad de Inteligencia Financiera informe a la OMPE y al jurado sobre la naturaleza ilícita de los recursos de la campaña o de un candidato, parece ser pues una protección innecesaria, ¿no?, a los partidos políticos. Usted ha propuesto un referéndum y yo lo que estaba pensando es que, claro, con 73 congresistas o 72 que van a pensar siempre de una manera, terminaríamos legislando por referéndum, señor Johnny Lescano, y eso sería un poco complicado, ¿no? Bueno, Rosa María, en realidad, como tú bien lo has dicho, son 72 parlamentarios que no quisieron fortalecer más a la Unidad de Inteligencia Financiera para luchar contra el lavado de activos, contra candidatos que utilizan dinero negro en sus campañas, y partidos políticos que están infiltrados por algunas actividades del narcotráfico. Entonces, ante eso, es difícil proponer un proyecto de ley solamente por parlamentarios para hacerlo aprobar, porque creo que esto tiene que ver con un tema esencial, que es el fortalecimiento de la democracia y evitar que los poderes del Estado estén manejados por poderes oscuros. Entonces, lo que hemos dicho nosotros es presentar el proyecto de ley con firma ciudadana, ¿no? A efecto de que la información sea de ida y vuelta, como tú bien lo has explicado, que la Unidad de Inteligencia Financiera también dote de información a los entes electorales y además a la SUNAT. Entonces nosotros presentamos el proyecto, como es previsible que no lo van a aprobar por la mayoría de la fuerza popular, hay la posibilidad de decir, bueno señores, no han aprobado, que pase a el referéndum. Y algunos dicen, uy, tanta plata, es un montón de plata para un referéndum. Bueno, no se preocupen de eso. Lo que yo he dicho que ya están próximas las elecciones municipales y regionales, y ahí te pongan una preguntita más. Claro. Entonces no le va a costar nada al Estado. Yo creo que ese es el propósito de Rosa María, de fortalecer nuestro país y luchar contra la corrupción. Ahora, efectivamente, el artículo 32 dice de la Constitución que pueden ser sometidas a referéndum la aprobación de normas con rango de ley. Es decir, se pueden aprobar normas con rango de ley. Ahora, hay que pedir el referéndum, ¿no es cierto?, con un número de firmas. Sí, 50.000. Exacto. Entonces, sí, lo vamos a alcanzar tranquilamente. Los comités de acción popular están en todo el país. Vamos a reunirnos con ellos y vamos a distribuir los planillones ya por 6. Ahora, señor Lescano, ¿usted se da cuenta? Ya los ciudadanos piden claro, dónde se puede firmar, entonces sí hay inquietud para fortalecer exactamente, pero usted se da cuenta que eso abre un camino que no era conocido en la forma de legislar en el Perú, que es decir, bueno, como no podemos con esta mayoría de 73, pero el Perú, digamos, la ciudadanía peruana tiene otra sentir, podemos legislar por referéndum. Sí, claro, pero como es un tema central, un tema importante, claro, yo creo que sí es bueno ponerlo a referéndum. Las otras iniciativas, digamos, también son importantes, pero las presentaremos con nuestro bloque parlamentario. Como claro, la otra cosa que se puede hacer, creo que hay otro mecanismo. La otra cosa que se puede pedir también es, digamos, un listado de propuestas, 5 o 6, las que se consideren necesarias como legislación, aprobar el proyecto tal, aprobar el proyecto tal, aprobar el proyecto tal y anexarlos, y hacer una sola boleta para que todo el mundo responda sí o no. Claro que sí. Con lo cual se neutraliza completamente a la mayoría fujimorista. Así es. ¡Oh, caramba! Otra Señor Lescano, estamos pensando en grande, ¿ah? Muy bien, ¿no? Para poder llegar a tener leyes. No, sí, yo sé, pero digamos, estamos pensando en temas complejos, y claro, efectivamente el referéndum, usted ha visto lo que ha pasado en Bogotá, no sale normalmente como uno quiere, ¿ah? Hay que tener cuidado. Así es, sí. Bueno, pero tendremos que explicar, tendremos que decirle a la población qué es lo que se quiere, ¿no? Es también un mecanismo democrático que se puede utilizar y nosotros nos mantendremos siempre ajustados a la voluntad del pueblo, lo que diga en el referéndum. Como te digo, Rosa María, no va a costar absolutamente nada, pues podemos aprovechar las próximas elecciones.
No, eso me parece muy bien, pero incluso se podría ampliar un poco la boleta, ¿no es cierto? De sí, ¿no? Si es que hay alguna otra iniciativa, ¿no? Interesante que se pueda presentar en los próximos días. La ponemos ahí también, y me parece que de un solo gasto, elecciones municipales regionales y temas importantes para el país. Claro, por ejemplo, yo estoy segura, señor Lescano, que la mayoría no va a querer debatir un proyecto antimonopólico, ¿ya? Y eso podría ir a la boleta del referéndum también. Sobre todo porque, digamos, el ministro Zavala ha propuesto un debate, usted ha propuesto un proyecto de ley, los medios, yo también, estamos proponiendo también un debate y que esto finalmente se solucione de acuerdo a la forma en la que se soluciona en todas partes del mundo, en beneficio del consumidor, pero ya el comercio lo agarró a periodicazos. Sí, y eso pues, no entendemos que va a haber una serie de iniciativas, de propuestas, de opiniones que siempre van a ser contrarias porque piensan que se les está tocando sus intereses, pero como tú también bien lo has dicho, ya en todos los países del mundo hay una ley antimonopolio, obviamente es necesario porque está requiriendo también la OCDE una ley de esta naturaleza, hay necesidad también para evitar las concentraciones empresariales. Hay en su norma, en el proyecto de ley propuesto, un artículo que, bueno, obviamente saca roncha, que es que usted pide como medida complementaria que todas las operaciones que se hayan producido antes de la vigencia de la promulgación de la ley, que sean operaciones de concentración, tienen un máximo de 60 días para adecuarse a la nueva normativa. Eso es lo que los va a volver locos. Mira, Rosa María, yo le he puesto haciendo, digamos, una interpretación y un análisis de la realidad y de la normativa que tenemos en el Perú, en el sentido de que como hay ya el artículo 61 de la Constitución que prohíbe las prácticas monopólicas, y a pesar de eso algunas organizaciones empresariales han constituido monopolios, de alguna manera estos señores han violado una ley importante. Bueno, estamos de acuerdo en eso, pero entonces, digamos, la vía era la judicial, es decir, la que yo misma he interpuesto. Lamentablemente hace 3 años que estamos en primera instancia con una acción de amparo porque el Poder Judicial no quiere resolver esta papa caliente tampoco, porque tampoco quiere que lo agarren a periodicazos. Sí, pues por eso yo creo que está bien que se ponga debate, ¿no? Unos van a opinar a favor, otros van a opinar en contra, pero ahí está la realidad, ahí está la Constitución, ahí está lo que se ha hecho en varios rubros, en cervecería, en clínicas, en farmacias, en fin, en una serie de cosas más. Sí. Usted ha puesto como tope, que esto siempre es discutible en toda sociedad, ¿no? Al congresista, su proyecto pone como tope 50% del mercado. Que es una cifra arbitraria, pero parece generosa, ¿no? Pasa al Indecopi y analiza. Si eso le va a hacer daño, hay una concentración peligrosa, va a pasar por el análisis del Indecopi. A nadie se le está dañando a priori, decir 51% ya se acabó. Se tienen que desinflar esas concentraciones o esas fusiones, sino que analiza el Indecopi a ver si es que se está tergiversando o desnaturalizando la competencia en un determinado mercado, en este caso en el Perú, ¿no? Ahora, lo que le han dicho son cosas graciosas, ¿no? Que esto va a costar mucha plata, porque Indecopi va a necesitar más personal. No, eso es una cuestión de Indecopi tiene un montón de funcionarios, tiene una comisión de libre competencia, ya la organización. Y que en realidad esto no es importante, sino que hay que sacar las barreras burocráticas a la inversión. Sí, pues. Y además, ¿sabes qué? Se pensarán que va a haber 500, 1000 pedidos, 1000 cosas o casos que hay que resolver. No, esto es para las grandes corporaciones, para las grandes empresas. No es para los pequeños, al contrario, esto está defendiendo a los pequeños, a los emprendedores peruanos, Rosa María, porque ellos ante monstruos no pueden competir. Entonces, bueno, ya habiendo la posibilidad de competir con empresas más razonables, de tamaño más razonable, bueno, sí hay la posibilidad de competir, pero a veces vienen estos monstruos, se comen a todos los chiquititos emprendedores peruanos y se acabó. O sea, estamos también defendiendo y el otro ejemplo, a los pequeños y microempresarios peruanos. Ahora, señor Lescano, para terminar, el otro ejemplo que usted puede poner es el de electricidad, donde está regulado absolutamente el monopolio. Ya está regulado, está prohibido por ley. O sea, así es, Rosa María. Ya está Coincido hecho. Totalmente contigo. Y nadie se ha quejado. Entonces, ¿por qué no podemos aplicar las mismas normas de electricidad a los periódicos, por ejemplo, a la prensa escrita? Digo yo. Así es, a todas las actividades empresariales que tengan que ver con esta situación. Así es. Bueno, lamento tener que informarle que lo van a agarrar a bastante periodicazo, ¿ah? Sí, capaz. Pero bueno, tú sabes, es la iniciativa democrática.
Así es la democracia. Estar con altura y poner argumentos o contraargumentos para entrar al debate finalmente, porque es una ley que tiene que aprobar. Muy bien. Yo no creo que la apruebe este Congreso porque obviamente tiene mucho interés en mantener ciertos monopolios, pero probablemente por referéndum pueda aprobarse. Podemos pasar al referéndum también, ¿no? Eso es lo que estaba pensando. Bueno, muchísimas gracias, congresista, por estar esta mañana con nosotros. Y siempre felicitaciones por el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Doris Aguirre ya está en camino y está llegando aquí a nuestros estudios para hablar más sobre este tema tan espinoso. Muy bien, vamos a hablar de ejecuciones, ejecuciones, porque eso es lo que son, sí. Extrajudiciales. Extrajudiciales en aquí, en nuestro programa, en un ratito, no se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, yo siempre me peleo con el congresista Johnny Lescano y nunca estoy de acuerdo con él, pero en esta oportunidad creo que el congresista Johnny Lescano ha descubierto, sin proponérselo tal vez, un método para sacarle la vuelta a la mayoría fujimorista. Acabo de leer el artículo 32 de la Constitución y es clarísimo. Por referéndum se prueban normas con rango de ley. La ley 26.900, creo que es la ley de participación ciudadana, establece que por un número de firmas tú puedes perfectamente solicitar que se realice un referéndum. El referéndum se realiza, se hacen las preguntas, sí o no, y ¿qué se hace? Se presentan los proyectos de ley, tal como los ha presentado el congresista Lescano o quien quiera al Congreso, y se somete a referéndum estos proyectos de ley. En el Perú nunca hemos hecho eso, salvo cuando se hizo la pregunta de referéndum para crear regiones más grandes, macroregiones, ¿se acuerdan? Que fue boicoteado en todo el Perú, salvo en Arequipa que se aprobó, pero en todas partes fue boicoteado y no se pudieron hacer macroregiones. Y fue boicoteado en el año 2005, si no me equivoco, 2006, cuando estaba terminando el gobierno de Toledo, por el APRA, que se opuso radicalmente al tema, ¿no? Y lo boicotearon, entonces la gente votó no. Hemos tenido también un referéndum que ganó el sí para pagarles a los fonavistas, para que se aprobara una ley para que les pagaran a los fonavistas. Y yo considero ese referéndum inconstitucional y siempre lo he dicho porque hay excepciones, es decir, no se puede someter a ley y a referéndum tributos, y el caso del Fonavi era un tributo claramente, a pesar de que digan que era un aporte, no era un tributo, ¿no? Ni tampoco derechos humanos. No se negocian derechos humanos, digamos, por referéndum, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se ha explicado. Pero hay que reconocer que Johnny Lescano ha encontrado un camino legal para no les voy a decir oponerse, pero neutralizar al Congreso. Y eso es meritorio, porque es un Congreso con mayoría fujimorista. Ahora, claro, llevar a cabo cada uno de los referéndums es un problema y normalmente se unen a elecciones, locales. Si en el 2018 tenemos elecciones locales y si consiguen firmas para cada uno de los proyectos o para todos los proyectos como iniciativa concreta que se quieren plantear y que el fujimorismo no va a aprobar, o al mismo tiempo se reúnen firmas para derogar leyes que el fujimorismo ha aprobado y que se consideran perniciosas, pues el fujimorismo va a estar en problemas porque va a tener que oponerse a una fuerza, que es imparable, que es la fuerza popular, la fuerza del pueblo manifestada en referéndum. Por eso hay que reconocer a Johnny Lescano lo que es Johnny Lescano. Ha encontrado un camino legal para neutralizar al Congreso. Yo no se me habría ocurrido. Buena idea. Yo lo leí cuando estaba de viaje, referéndum para esto, pero en realidad es una cosa tan pequeña, ¿no? O el referéndum normalmente son cosas para cosas muy importantes, ¿no? Después pensé, no, o sea, en realidad puede neutralizar todas las iniciativas del Congreso, o mediatizarlas, con este sistema. No está mal. Ahora, claro, puedes ganar y puedes perder. Bueno, claro, puedes ganar y puedes perder, y eso es complicado. O sea que a Johnny Lescano lo que es Johnny Lescano, el referéndum va. Y vamos a ver, voy a hacer ese hashtag, a ver, referéndum va. ¿Ya? Y vamos a ver cómo le va a él, porque esto es bien complicado. No es fácil convencer, ¿no es cierto?, a mucha gente sobre lo que estás haciendo
y normalmente va a votar un poco instintivamente porque tiene que leer los proyectos. Y no todo el mundo le gusta leer los proyectos, ese es el problema. O sea que hay que explicarlos bien. La experiencia colombiana nos dice que lo que pasó ahí, hubo una falta de explicación, ¿no? Y el referéndum perdió por 50.000 votos, ¿sabes? No, también no vayan a pasar más o menos por los mismos votos que ganó Kuczynski, igualito. Entonces, bueno, referéndum va y vamos a ver cómo nos va. Después vamos a hablar, por supuesto, del ministro Saavedra. Me ha hecho tanta gracia el tema, por Dios. Sus amigos columnistas. Yo lo único que puse fue: tú nos cambió pelona. Y se puso tan de moda en viernes, sábado, domingo. No, el lunes ha sido esta historia, ¿no? El lunes. Yo estaba paseando por el Museo de Arte Latinoamericano. Me escriben, por favor, no sabes lo que está pasando. Yo chequeo el Twitter. Le dije, se lo vuela al ministro. Ya está muerto. Pero bueno, vamos a tratar de ayudarlo, ¿no? Y la verdad es que tú nos has cambiado pelona, pues. A las peruanas te ha financiado tu campaña, ¿no? A las peruanas, dinero que no se sabe cómo termina en manos de esta familia Ramírez, ¿no? De cobrador de combi a millonario en Miami, ya. Entonces tienes que pagarle el favor, y pagarle el favor significa volarte la SUNEDU, regresar a la Asamblea Nacional de Rectores, que todo el mundo haga lo que le da la gana, porque a las peruanas no tienen la posibilidad de cumplir con la ley, pues. Ese es el problema. Y el congresista Elías, creo que se llama, el de San Juan Bautista, también, pues, todos metidos ahí en la colada, ¿no? Te ponemos plata para la campaña y tú nos arreglas el problema universitario. ¿Cuál es el problemita? Que la universidad es de pésima calidad, ¿no es cierto? Y no le dicen a los alumnos de sus padres que es una estafa, pues, que con ese título no vas ni a ninguna parte. Salvo que trabajes localmente, pues, no, ya, te quieres trabajando en la universidad, de repente ahí te liga. Y ya las peruanas tienen 100.000 alumnos. 100.000 alumnos de pensiones de 200 soles, 300 soles. Claro, pues. Ahí está la madre del cordero, pues. ¿Por qué quieren volarse a Saavedra? Porque quieren volarse a la SUNEDU. No pasarán, pues. Ya. Ahí Zavala, bien fácil es. Va, se quieren volar al ministro y ahora sí hago cuestión de confianza del ministro, pues. Si el ministro se va, nos vamos todos. A ver, censuren el gabinete. Censuren el gabinete. Así de claro. Si el ministro se va, me voy yo. Vamos, censuren el gabinete. Se van a poner así porque con 2 censuras se van todos. Y se acabó la censura. Cada vez que me quieran censurar un ministro, que vaya el ministro Zavala, cuando se va él, me voy yo con él. ¿Qué les parece? No, si te vas tú. Ya, perfecto. Ya. Y el segundo que viene va a ser él. Lo nombran de primer ministro. Y va al gabinete. Va de nuevo al gabinete. No, lo que vamos a censurar. A ver, pues. O sea, no se pueden hacer pues los matones todo el tiempo. Te puedes hacer el matón un rato, ¿ya? Pero no te puedes hacer los matón todo el tiempo porque gracias a Dios la Constitución tiene puertitas por donde te puedes escapar. Y esas puertitas se llaman cuestión de confianza, referéndum, ¿no? Y se pueden usar, ¿ya? Por si acaso. Hay que neutralizar a los congresistas vinculados con el narcotráfico porque no quieren que la Unidad de Inteligencia Financiera sepa y que no quieren tampoco que la Unidad de Inteligencia Financiera sepa y comente. ¿Por qué? No vaya a ser que los votantes nos enteremos de que el narcotráfico financia un candidato. Imagínense ustedes. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todos en línea en estos momentos y en vivo para el Perú y el mundo. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Sodomco. Bueno, hay mucho debate ahorita en las redes porque he puesto que el referéndum va y que hay que reconocerle al Lescano que ha encontrado un camino impredecible para neutralizar a un Congreso opositor a la voluntad popular. Y por otro lado, también hay que decir que la campaña contra Saavedra pues es asquerosa, ¿no? Porque ya si fuera porque realmente el ministro pues es incompetente, en fin, pero no, pues es para manejar los intereses de los miembros de propietarios de universidades que se meten al Congreso solamente para defender sus universidades y no para otra cosa. ¿Para qué se meten al Congreso? De verdad, 5 o 6 propietarios de universidades, propietarios, ¿no? Estamos hablando de dueños, porque ahora ya no es asociación privada sin fines de lucro, no, propietarios. Y también el APRA, o sea, hablemos claro, el APRA controla políticamente la Universidad de Villarreal. Y el señor Chang es el rector de la Universidad de San Martín, que fue de los dominicos, por supuesto, ya sabemos la historia, no le tengo que volver a contar, ¿ya? ¿No?
estoy mencionando la zona en la Casa del Horcado. Sí, sí. Pero, claro, todos tienen sus intereses. El señor Elías, el señor Angulo es rector de la Universidad del Altiplano, que ha pedido también que se derogue la norma. O sea, todos fujimoristas, todos en la bancada de Fujimorismo o el APRA. Todos pidiendo que se derogue una buena ley que en 2 años ha hecho cambios muy importantes. Por lo menos ya tenemos autoridades elegidas en casi todas las universidades del Perú, bien elegidas, y las universidades están comenzando a preocuparse por contratar buenos profesores, por Dios, que tengan maestría. Si no tienes maestría en este momento, a partir de 2017 ya no puedes enseñar. O sea, por lo menos no te pueden contratar como profesor nuevo, ¿ya? Los que están tienen que sacar sus maestrías, pero ya no pueden contratar a ningún profesor nuevo sin maestría. O sea, para empezar. Ahora, claro, hay que convalidar las maestrías. Yo sé que es pesado, hay que hacerlo afuera. Los que lo hemos estudiado afuera, estamos esperando una regulación de SUNEDU para ver qué hacemos, ¿no? Pero en fin. Ahora, a otro tema, mariposa. Estamos con Doris Aguirre. Justamente ella es periodista de La República. Ustedes saben que pasó por un muy mal momento hace unos meses, pero ahora ya está muy bien. Y las imágenes de Cuarto Poder han sido muy, muy, muy fuertes. Muy claras, además. O sea, lo que se ve ahí es que personas que están reducidas en el suelo son rematadas, ¿no? Por suboficiales de la Policía Nacional, del SWAT. Hay que decir que el SWAT no patrocina esto porque tiene reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento tienen que ser cumplidas minuciosamente por personal entrenado. Las reglas de enfrentamiento no incluyen rematar al que está reducido. Esto es policía, esto no es guerra. Y lo que ha pasado es irregular, tiene que ser investigado y sancionado, por más que los muertos sean delincuentes, ¿no es cierto? Porque el Estado no ejecuta a personas detenidas. Y gracias, Doris, por esta mañana con nosotros. La costumbre de la noche. Muy buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Bueno, como tú dices, lo que sacó Cuarto Poder es un video revelador que nos conduce que realmente sí hubo, como en las anteriores investigaciones de las 6 operaciones que en un primer momento lo vio La República y otros medios de comunicación, de que realmente sí hubo ejecuciones extrajudiciales. Y no lo digo yo, sino lo dicen las pruebas, lo dicen las pericias balísticas, y eso se va claro, en el caso de Piura es clarísimo porque la imagen lo dice, ¿no? Y a veces la imagen es tan poderosa, más poderosa que la pericia, ¿no? Claro. Pero, digamos, acá hay, yo te pregunto con honestidad, acá hay suboficiales, ¿no es cierto?, que desprecian la vida, que tienen una manera de comportarse absolutamente incorrecta y que hay que sacarlos de la unidad, o acá hay una banda criminal organizada, lo que se acusó primero, que fingía operativos, terminando con la ejecución de algunas personas, para obtener ascensos. Sostengo que es el mismo grupo. ¿Por qué? Es un grupo criminal integrado por policías en actividad, los cuales pertenecen a la Dirección de Inteligencia. En un primer momento sostuve de que detrás de esto estaba el comandante Raúl Prado Rabines, ¿no? El jefe del grupo de inteligencia, que curiosamente estos integrantes de este grupo irregular de, como lo llamó, SWAT. No, inteligencia, no estoy hablando de la parte operativa. Claro, pero estos que hemos visto en las imágenes son SWAT. Claro, pero acá hay algo interesante en esta escena o en este operativo. Tengo conocimiento y con documentos que los hombres de inteligencia que participaron en este operativo con la muerte de 4 sospechosos son 2 suboficiales que pertenecen al grupo del comandante Raúl Prado Rabines. Claro, pero el problema es el Entonces siguiente. no es algo casual, no es algo que yo lo puedo inventar. Ahora, pero mire lo complicado que es el caso, ¿no? Porque el ministro se reúne con toda la gente de SWAT y dice, ustedes no son. Entonces, si ellos no son, y ellos son los que entran disparando, ¿quiénes van a ser? Ya es un poco absurdo. Y lo que hemos visto en estas imágenes, el ministro ha dicho que él no estaba informado de esto, o sea, la verdad que no lo sabía, acá desconocía la situación de agentes investigados en Piura, es lo que ha dicho, no sabía que policías implicados en ejecución extrajudicial continuaban en servicio, además, no lo sabía. Bueno, muy bien, son 11 agentes investigados, bueno, estas imágenes son muy claras. Ahora, esos suboficiales pertenecen a SWAT, no pertenecen a inteligencia. La pregunta es cómo inteligencia entra en esto. Eso
Justamente ese es lo irregular. ¿Cómo es posible que hombres de inteligencia están en una operación cuando realmente ellos tienen que proporcionar solamente la información, una información corroborada? Claro. Sin embargo, estos señores de inteligencia proporcionaron una información que no había sido corroborada de acuerdo a la manifestación ante la Fiscalía y ante el juzgado. Ellos ya han sostenido, los dos oficiales que pertenecían al grupo de Prado Rabines, que ellos solamente dieron la información, pero que no sabían quiénes eran y tampoco qué cosa iban a hacer. Entonces, ¿cómo es que estas 4 personas aparecen muertas en un supuesto enfrentamiento? Ahora, ¿estos suboficiales han sido ascendidos, premiados por este tipo de operaciones? No. No. En esta operación Ajá. de Piura no, pero en otras operaciones de las 6 que Ajá. nosotros Sí, dimos sí. a conocer, sí han Ahora, Gustavo, obtenido Gustavo- ascensos y condecoraciones. Claro, pero Gustavo ahorita hizo una larga investigación del caso de Chincha y la verdad es que después de leerlo con paciencia, pues parece que en ese caso efectivamente lo que hubo fue un enfrentamiento regular, digamos, ¿no? Y que las pericias estuvieron mal hechas, que la escena del crimen fue absolutamente contaminada, y que finalmente de lo que se determina, rescatan a uno, lo llevan al hospital, si hubieran querido matarlo, lo mataban a todos. Entonces, de lo que se determina del caso Chincha, que digamos el emblemático, parece ser que ahí lo que hubo fue una operación regular. No. No. No es así, Rosa María. En el caso de Chincha, la que habla ha ido personalmente al lugar. Sí, claro. No es que yo me base en un atestado policial o alguna pericia. En Chincha no hubo un enfrentamiento, porque se ha acreditado que los presuntos delincuentes no dispararon. Entonces, ¿cómo va a haber un enfrentamiento si ellos no dispararon? Las armas no fueron disparadas de acuerdo a las pericias. Pero sí estaban armados. Sí, pero no dispararon. A eso es lo que yo sostengo, es que justamente cuando ellos estuvieron reducidos de acuerdo a la manifestación del agraviado, ellos se rindieron. Entonces, ¿por qué aparecieron los 4 muertos? No, pero según la pericia... No hubo ningún enfrentamiento. Ahora, las pericias, según Gorriti, están mal hechas. O sea, han sido invalidadas. La fiscal ha dicho, con esta pericia no se puede trabajar. Bueno, no es así. Si no, entonces la fiscal no hubiera solicitado los 8 meses de claro, detención preventiva. no es así. No es así. Ahora, esto iba hasta un general llamado Álvarez, ¿no es cierto? Ya. Claro. Este señor ya fue dado de baja, salió por otras razones, razones de reorganización de la Policía Nacional. ¿Usted cree que este señor sigue siendo el responsable de todo esto? El señor el general Vicente Álvarez no es el único responsable. No. Acá tenemos otro general, que es el general Claudio Tello Benítez, que hace poco ha pasado a retiro y era jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, su jefe inmediato también era de este señor comandante Prado Rabines. Entonces, no es que el general Álvarez sea el único. Hay hay responsabilidades en otros oficiales Doris, generales. Es raro, de verdad, pensar que hay un escuadrón organizado de una manera tan... Porque, digamos, las órdenes pasan por muchos sitios, ¿no es cierto? Inteligencia comunica a DINICRI comunica a SWAT, o sea, alguien tiene que decir, oye, esto no tiene ningún valor. No puede ser que todos estén coludidos, ¿no es cierto?, para asesinar delincuentes o presuntos delincuentes. O sea, claro, alguien tiene que tener responsabilidad real y alguien simplemente es el que pasa el papel. Claro, pero Rosa María, si yo tengo un antecedente y hay informes de inteligencia, están suscitando todas las cosas, las operaciones, la muerte, ¿tú crees de que el jefe de inteligencia no va a saber dónde están entonces los agentes de contrainteligencia? No, ¿por qué no detectaron este grupo irregular que estaba cometiendo estas acciones? Claro. O sea, ahora, no es una cosa de que recordemos yo soy que general todo y no sé esto nada. de que esto se inicia por la muerte justamente de un policía y la denuncia de su hermano, ¿no es cierto? Que es el que dice, o de su padre me parece, oiga, acá está, esto es completamente irregular. Eso se inicia así, no se inicia por una acción de inspectoría interna o inteligencia o contrainteligencia, sino se inicia por una denuncia, si quieren, externa, que lleva, ¿no es cierto?, a este universo de casos y luego finalmente a este caso de Piura, que tampoco estaba en la investigación inicial de ustedes, ¿no es cierto? También lo desconocían. Claro, no, nosotros, la que habla, estuvo en supuesto enfrentamiento que ocurrió en el 2012 en Puente Piedra, donde justamente eso origina de que el comandante Moreno de la División Secuestro
hace la denuncia, pero no hace la denuncia en ese momento, porque no tenías ninguna prueba, tenía Claro. una sospecha, pero pasaron hasta el año 2015, 3 años después, ¿no? Que él acumula una serie de indicios, algunas evidencias, testimonios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con todas esas evidencias, indicios, él hace la denuncia a la inspectoría. La inspectoría comprueba lo que estaba diciendo el comandante, pero no solamente la Inspectoría General ha realizado esta investigación, también es un grupo especial de la División de Homicidios que ha comprobado que realmente hay sospechas o presunción de que hubieron Ahora, ejecuciones extrajudiciales, y eso no se puede negar. Ahora, esto se ha enviado a la Fiscalía y no han acumulado los casos, sino se están viendo por separado. Entonces, en Chincha ya hay orden de detención preventiva para un número de suboficiales. ¿Eso se ha cumplido? ¿Están presos? No están presos. El juez ha decidido de que el caso se lleve en libertad con comparecencia restringida, debido a que, bueno, son miembros de la Policía Nacional, tienen un domicilio. Entonces, ¿no? sí, y siguen ejerciendo su función. Están ejerciendo su función, pero para que veas, pero siguen siendo procesados por homicidio calificado. Los hechos de Piura suceden en el 2015, ¿no es cierto? En febrero del 2015. Cuando ya se estaban por denunciar estos hechos de los que estamos comentando. ¿Tú crees que Piura pueda ser el último caso? No. No, ¿crees que hay más Hay casos? otros casos más que van a salir, así como ha salido el caso, y De hay un Piura. testigo Ya. que filmó a través de su celular. También hay otros casos que se van a salir adelante. ¿Por qué? Porque la que habla ha podido obtener alguna documentación, y eso hay que trabajarlo, donde este mismo grupo del comandante Prado Rabines ha participado en otras operaciones con la misma modalidad y con el mismo modus Y operandi, con el mismo falso, que se evitó el secuestro de un empresario, sin embargo nunca hubo empresario, Claro, no se ya, sabe entonces, quién es. ¿Y siempre son los mismos agentes de SWAT? La mayoría de los casos sí. Ya, ok. ¿Por qué el ministro le dijo a la gente de la SWAT que ellos no eran? Me parece raro cómo es posible de que el ministro se haya pronunciado de esa manera cuando la verdad es que los efectivos de SWAT son los que disparan, porque esa es una unidad élite, ellos son los que entran, y además ellos están siendo procesados en el caso de Chincha. Entonces yo no puedo decir que los efectivos de SWAT no saben nada o no tienen ninguna responsabilidad. Claro, ahora, ¿por qué gente entrenada? Yo trato de pensar, ¿no? Se supone que esta es la élite de la policía, la gente que mejor entrenamiento ha recibido, que mejor puntería tiene, digamos, o sea, que sabe disparar, que tiene las armas, que tiene el equipo, que tiene todo, ¿no? ¿Por qué teniendo todo van a querer destruir sus carreras de esta manera? Para conseguir unos ascensos que después van a ser siempre discutidos, ¿no? Y que todos sus compañeros saben cómo los han obtenido. ¿Por qué destruir tu carrera después de tanta preparación? O sea, no es gente que no tenga, es una preparación de élite. Tienen reglas de enfrentamiento, o sea, tienen todo regulado. ¿Por qué hacer esto? Lamentablemente, todo indica de que ha sido justamente para obtener beneficios. Una de las reglas, como te dije, para poder obtener acción distinguida, y ojalá el comando policial cambie esos requisitos, es participar en un enfrentamiento armado para tener acción distinguida y que haya muertos. Por eso es que la mayoría de los casos, si tú ves los casos denunciados, la mayoría hay muertos. No, por supuesto. ¿No? Y a través de esto, a través de estas acciones, han obtenido condecoraciones y han tenido ascenso por acción distinguida. No es lo mismo como en otros casos, por ejemplo, en el caso de la captura de Caracol, hubieron más de 39 detenidos, es una organización criminal. Estupendo. Sin embargo, no hubo felicitaciones, no hubo condecoraciones, no hubo nada. Los policías que participaron no obtuvieron nada. Pero eso no quiere decir que yo voy a trabajar para obtener un beneficio. Tampoco es así. Pero estoy dando unos ejemplos, unos puntajes para poder ascender. Ahora, lo que esto se llama en economía, ¿no? Incentivo perverso. Es decir, yo estoy incentivando exactamente lo que no quiero que suceda. Más bien debería ascender y felicitar justamente los operativos donde no hay muertos. Claro. ¿No? Porque estoy atrapando y llevando a la justicia a los ladrones, a los rateros, en fin, a todos los delincuentes que queremos llevar a la justicia, a los asesinos. Pero esto no tiene ningún sentido, de verdad que no hace sentido, destruye más bien la carrera de todos estos suboficiales. Pero es una realidad que sucede dentro del seno policial, Rosa María. Entonces, bueno, el ministro ha dicho que esto se va a investigar y que va a iniciar un proceso.
porque me parece ya con estas imágenes que esto es una cosa clarísima, ¿no? Que no hay Claro, una... que en un primer momento algunas personalidades dijeron de que esto pues era una farsa, era un invento, era una venganza, era un complot, era un y no complot es así. contra el no es general así. Álvarez, decían, ¿no? No es así. Bueno, ya está, ya salió de la Claro. policía, o sea que ya no puede haber un complot, pero la verdad, ha señalado el ministro que va a tomar medidas. Creo que está muy sorprendido, ¿no? Por lo que ha visto el domingo. Está tan sorprendido como todos. Estaba en Arequipa, lo agarraron y le preguntaron y dijo, debe iniciarse un proceso para que no trabajen. Punto. Ahora, es importante separar a estas personas de la policía. Claro, porque ellos siguen trabajando en las mismas unidades. Sí. No, y después de haber visto esas... Porque está clarísimo, ¿no? Yo creo que las imágenes las han visto todos, y si no las han visto se las cuento. Son personas que están reducidas en el suelo, por lo menos 2 personas, y se ve que los rematan. O sea, que les meten el tiro en a la cabeza. Claro. Ya, Y lo peor de esto es que el testigo, que es un ciudadano colombiano, que grabó estas escenas, entregó el material. en abril de este año al Ministerio Público de Piura. ¿Y qué pasó? Este material fílmico fue a parar a manos de la doctora Imazumac Córdoba Reyes, quien tenía la obligación de hacer las diligencias. Sin embargo, lo mantuvo encajonado, encarpetado, 5 meses. Qué bárbaro. No se hizo nada hasta que recién el 28 de agosto lo ha derivado al fiscal que está viendo el caso por homicidio contra estos 11 policías. Ahora, ¿se están acumulando los casos o no? ¿Se van a seguir uno en Chincho, uno en Piura? No. El fiscal Rodas de crimen organizado, Ujú. tengo conocimiento que ya se han desarchivado algunos casos, expedientes que han estado archivados Ya. y Los están va- siendo derivados a la Fiscalía de Crimen Organizado. En Lima. O sea, que se ¿No? van a acumular en Lima. Se van a acumular. Salvo por el de el- Chincha, que ya está haciendo su trámite. Posiblemente lo de Chincha también. Posiblemente. Ese ya es disposición del La fiscal de Fiscalía. la Nación. Claro. Pero también, Rosa María Palacio, te quiero comentar de que la Fiscalía del doctor Rodas no cuenta con personal. Es un voluminoso expediente, son varios casos en diferentes puntos, no solamente de Lima y de provincia, y haría un llamado al fiscal de la Nación Claro. para que Claro, de hay una que otra hacer- manera de poder Hay que hacer muchísimas colocar diligencias. varios fiscales juntos para que Claro. o provincial para que puedan ayudar y para que se pueda de una vez tener El caso y poder hacer la acusación. ¿no? Y seguir Y desarrollando el poder tema. hacer la acusación, porque si no tienes todo el Si no expediente- tenemos el personal que claro. requiere el doctor Rodas, esto no va a avanzar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Doris Aguirre, como siempre, más tranquila ya, ¿no es cierto? Y vamos a seguir adelante con estas investigaciones, me parecen muy importantes, porque si ha habido una mala práctica en la policía, esta tiene que ser corregida de inmediato, ¿no? Y realmente las imágenes creo que no dejan duda de que por lo menos esos 2 suboficiales están disparando a matar a personas que están echadas en el suelo, ¿no? Y rendidas, con las manos extendidas, o sea, sin armas. No hay duda, ¿no es cierto?, que han rematado a las personas. Y eso es terrible. Por más, algunos de ustedes dirán, son delincuentes. No, son personas. Nosotros defendemos la vida y hay que defenderla en todas las instancias. O sea, por más delincuente que sea la persona que ha sido capturada, tiene derecho a tener un juicio justo, y eso es lo que provee una democracia. Gracias, Doris, por estar con Gracias, nosotros. Rosa María Palacio. Bueno, primer día de regreso. ¿Cómo te has sentido? ¿Tranquila? Bien, me dicen acá una cosa interesante ¿Qué te han sobre dicho? sobre el referéndum, ¿no? Que puede ser un arma de doble filo, porque claro, ¿Por qué? porque te pueden decir que no, ¿te das cuenta? Bueno. Y eso considerarlo el fujimorismo Es el efecto como el efecto Santos. Santos. Y el fujimorismo lo puede considerar una victoria, ¿no? Pero sí, pues, espero que hay que tener cuidado cuando uno ejerce el poder de una manera en la que cree que tiene poder absoluto y resulta que la Constitución da salidas. Todo el mundo va a buscar las salidas que da la Constitución y las va a usar. Así que no ejerzan el poder de manera absoluta, porque no hay. Muy bien. Nos tenemos que despedir 9:07. Así es. Gracias a toda la red afiliada que ha tenido la paciencia de esperarme. Gracias a ustedes por haber estado leales con nosotros. Porque yo dejé algunos programas, algunas entrevistas grabadas, y sé que también Ismael ha puesto lo suyo. Así que, ha sido un trabajo conjunto para dejar material que pueda ser de interés para ustedes. Y nos despedimos, pero volvemos. Hasta mañana, a las 8 de la mañana, en A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en Sodonco. Cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.